¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, bienvenido a este nuevo programa, un llamado especial. Mi nombre es Claudia Álvarez del Movimiento Lazos de Amor Mariano. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, don Germán Ramírez. Don Germán, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, muchísimas gracias. Me encuentro bendecido por el Señor, contento, luchando como hacemos todos los días, de la mano de Jesús, de la mano de María, de la mano de San José, y dispuesto a seguir caminando y a dar la vida y a servirle al Señor. Bueno, sí, señor, así es. Bueno, don Germán, antes de iniciar esta entrevista que tenemos programada, quisiera que entregáramos las manos del Señor estos 30 minuticos. Vamos a hacer esta oración inicial para que sea Él quien nos acompañe junto con la Virgen María. En nombre del Padre, Claro que sí. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te entregamos en este día, este programa, te entregamos los dones, los carismas de este misionero, para que seas tú, Señor, mostrándoles a aquellas almitas lo que tú quieres transmitir. Que seas tú, Señor, regalándonos ese Espíritu Santo, que sea el que actúe en nosotros, que sea quien nos entregue las palabras indicadas para poder llevar esta entrevista a cabo. Santísima Virgen María, te pedimos que nos acompañes en esta tarde con tu esposo fidelísimo, en Espíritu Santo, que seas tu mamá, guiándonos, cubriéndonos con ese manto maternal y permitiéndonos que en esta entrevista lleguemos a muchas almitas, que podamos vivir un rato lleno de amor y de paz y tranquilidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, la primera pregunta que queremos hacer es, ¿quién era Germán Ramírez antes de conocer a Jesús? Bueno, Claudia, yo vengo de un hogar de papá, mamá y 4 hermanos. Mi familia siempre ha sido muy unida y muy católica. Siempre en las Navidades nos reuníamos a celebrar el nacimiento de Jesús, del Niño Dios. Pero lo que más interesaba allí era el regalo, era lo más importante. Y también lo que interesaba era la parranda, el bailar, el tomar a medida que uno iba creciendo. Pero como niño también lo veía porque mi familia es muy alegre y lo celebraban de esa manera. También la comidita, pensaba uno en la comida, ¿no? También asistía a la Eucaristía en diciembre con mi familia, o si no, también los domingos. También asistíamos que un bautismo, que un matrimonio, que una primera comunión, pero lo que más interesaba también allí era la fiestica que iban a hacer, o si era una piñata por un bautismo o hacían fiestecita por un bautismo o por una primera comunión, pues lo que le regalaban a uno, ¿no? Era la ilusión, pero allí Dios no era el centro. Y fue uno creciendo y creciendo y creciendo y empieza a ver cosas del mundo, cosas más fuertes del mundo. Entonces para mí era muy normal, Claudia, tomar los fines de semana con mis compañeros de trabajo y si era Navidad, ni hablar, lo mismo hacíamos, partíamos las 12 de la noche en la familia, digamos una Navidad, y nuestros amigos iban a mi casa o nos encontrábamos y amanecíamos tomando. Lo mismo el 31 de diciembre, tomando constantemente hasta amanecer. O sea, esa era la celebración y el centro era la fiesta constantemente. Lo mismo hacíamos en las novenas de aguinaldos. A veces se reunía uno con los amigos, era por madrugar, por encontrarse bien temprano para ir a la iglesia. Y a veces también llegaba enguayabado a las misas de aguinaldo. Entonces era un caminar
en donde el mundo le muestra a uno que sí, que Dios existe, pero era un Dios como añadido, era como un Dios ahí, como metido en el cuento, como que sí, como que no, pero interesaba más lo que hacía con los amigos. A medida que iba creciendo, como le decía, como adolescente o ya como adulto, la cuestión era la persona, lo que interesaba o lo que había alrededor de alguna celebración. Yo recuerdo que en la época de diciembre existían los aguinaldos, entonces uno jugaba los aguinaldos por ganar. O también recuerdo que se hacían las novenas bailables. Entonces lo chévere era ir a bailar e ir a tomar. ¿Eh? Entonces todo era muy, muy así como relajado frente a lo que era el sentido real de la Navidad, el sentido real de una Eucaristía. Porque yo iba a misa los domingos y era por cumplir, la misa más cortica. Y si no iba un domingo, eso no había problema, pues iba el otro domingo. Confesarme ni hablar. Eso era muy raro cuando me confesaba. Raro cuando estaba frente al Señor, en el Santísimo. Una vigilia, eso para mí, no, eso no. Que si ve uno por allá a trasnochar. Un rosario, a repetir oraciones, eso no tiene sentido. Leer la Biblia, no, tampoco, para nada. O sea, eso era muy aburrido para uno. Para mí lo más importante era, si llegaban las ferias, irme a allá salir a la 33, y si empezaba la feria el día domingo, entonces estar desde el domingo, el lunes, martes, miércoles, el jueves de lleno allá en la feria, viernes, sábado y domingo, y hasta emborracharme. O sea, pasarlo muy rico con la gente del trabajo, con los amigos, con toda la gente que uno encontrara. Entonces, imagínense qué Jesús teníamos por allí. Claro, sí, Esa era señor. la vida. Y Semana Santa también hasta la hay, porque Semana Santa cumplía uno lo que era ayunos ni hablar. El sentido del miércoles de ceniza, a veces uno ni se colocaba la ceniza porque le daba pena. ¿Ah? Cosas así por el estilo. La vigilia, porque la mamá de uno le decía. Yo me acuerdo una vez en Girón, que era un Viernes Santo, y nos fuimos por allá con mi familia. Y de un momento a otro yo terminé comiendo esto chicharrón como si nada, y eso no, sé que eso no se podía hacer. Y después me criticaron y yo dije, yo no le paro bolas a eso. Un Viernes Santo, y oiga, qué cosa más terrible. Un Viernes Santo yo me la pasaba haciendo deporte y con un amigo, y nos fuimos trotando de la Victoria, donde yo vivía, hasta Girón. Es que no teníamos ni campo para trotar de tanta gente que iba caminando hacia Girón y nosotros haciendo deporte, imagínense, como si nada. O sea, ese era Germán antes de conocer a Jesús. Bueno, buen Germán, muy interesante. Sí, claro, lo que usted dice es muy cierto. Y antes de uno conocer a Jesús, de pronto uno no encuentra el significado de todo lo que uno hace. Y pues, sí, realmente esas son las enseñanzas que le quedan a uno ahora que pues, está en el camino del Señor. Bueno, don Germán, la siguiente pregunta es, ¿en qué momento de su vida conoció a Jesús? ¿En qué momento de su vida estaba cuando sucedió eso? Bueno, yo creo, Claudia, que Jesús como que me iba persiguiendo y como decimos, que nos toca la puerta del corazón. Desde muy pequeñito, yo tengo una tía que es religiosa. Desde muy pequeño, yo tuve un sueño con la Virgencita María, donde la vi con unas rosas y ella se elevó hacia la parte del techo, pero hasta ahí fue ese sueño, no me acuerdo de nada más, hasta ahí fue. Eh, Tuve otro sueño que más adelante, ahorita más adelante lo contaré, que significa muchísimo, pero muchísimo en mi vida, que es algo muy hermoso y hasta ahora estoy entendiendo ese sueño que el Señor me dejó pues ver en mi caminar. Yo sentía como ese deseo de sí acercarme a Jesús, sí lo sentía. Entonces, yo ya asistía, empecé a asistir a la Semana Santa con más fervor. O sea,
ya no vi la Semana Santa como una semana donde fuera lo tradicional, sino que ya respetaba lo que era la vigilia, ya estaba pendiente de asistir un Jueves Santo, un Viernes Santo. Me empecé a interesar por temas de Dios, entonces estuve en la Casa de la Misericordia, trabajando allí con un grupo, me metieron a un grupo que los miércoles allí hacían oración, iba a los Santos Ángeles también, eso estoy hablando yo en la época ya terminando la adolescencia, por ahí a los 21 años, a los 20 años. Empecé a estudiar en la Escuela de Laicos, estudié 6 años en la Escuela de Laicos de la Arquidiócesis de Bucaramanga, pero yo dije, yo no quiero trabajar con ningún sacerdote, yo quiero es caminar solito. Entonces no recibí ningún ministerio extraordinario. Después de eso me inquieté y dije, oiga, pero yo ya voy a terminar acá en la Escuela de Laicos, ¿qué hago? Yo quiero hacer algo más. Entonces se dio la oportunidad de estudiar Teología de las Comunicaciones, que también la Arquidiócesis lo patrocinó. Me puse a hacer un seminario con el padre que dirigía allí Comunicaciones y con unos compañeros montamos un programa que se llamó Caminemos en Caridad. Duré 7 años con ese programa, entonces me fui metiendo más en las cosas de Dios. Iba a misas de liberación y sanación, que me gustaba. La primera misa fue en el Colegio de la Merced con el padre Carlos Plata, y empecé así a meterme en ese cuento. Tanto es así que en una época que perdí un año en bachillerato, mi tía la religiosa me dijo que por qué no me iba a estudiar el seminario. Me dieron 3 opciones: el Colegio La Salle, el seminario, Pío X, el que hay en Florida Blanca, y el colegio, bueno, otro colegio, Vicente Azuero. Yo dije, no, yo que me voy a ir por allá, no, yo no. Entonces, en últimas, ni me fui a La Salle ni al seminario, sino al colegio Vicente Azuero. Duré 2 días allí, no me gustó, y resulté estudiando en Comultrasan. Bueno, pero había algo como que mi tía me decía, no, pues mira a ver que si le gusta, ¿no? La vida como religiosa. En últimas, pues yo no es que haya sentido el llamado, pero sí tenía como ese deseo de acercarme más a Dios. Entonces, ese fue como mi caminar. Y un día, en los Santos Ángeles, bueno, con el programa de Caminemos en Caridad, pues entrevistábamos a muchas personas que daban testimonio, entrevistábamos a sacerdotes, a laicos que habían tenido una vida pues muy linda, por ejemplo, Amada Rosa, estuvimos con ella, estuvimos con Fercho FM, que también su conversión fue muy linda, estuvimos con alguien del Lazos de Amor Mariano, Ramiro me parece que se llama, que dio testimonio en los Santos Ángeles. Bueno, ese día nos encontramos con una niña que había ido a un retiro de Lazos de Amor Mariano y fuimos con una amiga que nos invitó a ver el testimonio de Amada Rosa Pérez. Entonces, en ese día ella nos dijo, vea, hay una comunidad que a usted le va a gustar mucho, que usted que está en este caminar de Dios. Entonces, vaya a un retiro. Le dije, ay, no, pues espere, conozcámosla primero, conozca primero y que vaya primero mi familia, yo voy de último, imagínense, porque yo creí que mi familia necesitaba más que yo, y a veces creo así, ¿no? Por la soberbia. También estuve con los Caballeros de la Virgen. Los Caballeros de la Virgen, yo trabajé en un banco, ellos llegaron allá al banco, entonces estuvieron en mi casa. Entonces pude caminar también con los Caballeros de la Virgen, yo les ayudaba a ellos, a los Caballeros de la Virgen. Bueno, cosas así por el estilo que me fueron como adentrando más en el caminar de Dios. Entonces esta amiga me comentó que ella había ido al retiro y que se iba a empezar a consagrar. Entonces yo le dije a mi esposa y dijimos, bueno, listo, empecemos la consagración, a ver qué es esa comunidad. Pero yo con la inquietud, yo dije, eso sí será católico, eso sí, pero ¿cómo así que de laicos? Yo nada de eso entendía todavía muy bien. Entonces empezamos la consagración con Checho. Y al empezar la consagración,
se fueron mis hijos a retiro y mi esposa, yo fui el último, porque Checho sí me aclaró que para consagrarme, empecé la consagración y después de la consagración empecé a hacer la lectio. Mentira, la lectio fue con Checho y me dijo, ¿usted no ha ido a retiro? Le dije, no, usted tiene que ir a retiro. Tiene que ir a retiro, al terminar la lectio no puede seguir así si no ha ido a retiro. Bueno, listo. Entonces yo me fui a retiro y al irme al retiro recuerdo muy bien que se lo dirigió a Asdrúbal. Y en el momento en que dio la oportunidad de hablar, yo me senté en la parte de atrás del salón y le dije a Asdrúbal, vea, yo quiero ser misionero, ¿sí? Porque yo quería tener una comunidad donde me enseñaran. Yo asistía a veces con los sacerdotes a cursos del conocimiento de las Sagradas Escrituras. O sea, yo me estaba metiendo en muchas cosas de Dios. Había un curso y me metía. Yo le dije a Asdrúbal, yo quiero ser misionero. Así me toque barrer solamente. Me acuerdo muy bien que yo le decía eso. Así me toque barrer, pues yo quiero llegar a ser misionero. Entonces me empecé, en ese momento, yo en la escuela de laicos, con la Casa de la Misericordia les dije que yo ya me retiraba porque me iba a meter a una comunidad, iba a estar con una comunidad. Fuera de eso estaba haciendo una especialización y se me cruzaba con las horas de oración con ellos. Entonces me retiré de la Casa de la Misericordia y me dediqué de lleno a la consagración, ya empezar a prepararme en la lección divina para ser misionero con toda mi familia, con mi esposa y con mis hijos, porque antes todo lo que hacía lo hacía solo. Y en algún momento mi esposa me reclamó cuando empecé yo a estudiar en la escuela de laicos, porque yo iba los martes, los jueves y los sábados. Imagínense, estaba gomoso. Y fuera de eso, a mí me asentaron allá en una condición, yo hablé con el director de la escuela de laicos, era una condición especial. Bueno, cuestiones de familia que porque ustedes, antes de estar yo en Lazos, antes de conocer a Jesús, era un adúltero, ¿sí? Mi esposa tenía un impedimento y yo me uní a ella creyendo que eso estaba bien, no lo sabía por desconocimiento, por ignorante, fui adúltero, al ser adúltero entonces ofendí al Señor muchos años, muchísimos años, pero así iba la Eucaristía, así lo recibía él, creyendo que estaba bien, ¿sí? Por mi ignorancia. Entonces fueron momentos también que se dieron muy duros y que me llevaron a buscar al Señor para poder encontrarme con él de verdad, para no ofenderlo más, ¿sí? Para decirle que realmente pues es lo más grande que hay, ¿no? Después de llevar una vida pues en el mundo y con un adulterio. Y el otro sueño, ya frente a la pregunta que me hacía, yo tuve un sueño muy lindo con el Señor, que yo creo que eso me ha ayudado muchísimo, pero que hasta ahora el Señor me está dejando ver qué ha sido mi vida, porque tuve dudas creyendo que podría ser sacerdote. Si llegó un momento en una duda. Yo tuve un sueño muy lindo y cada vez que lo cuento me acuerdo de él. Yo iba entrando a una iglesia, la iglesia estaba vacía y empecé a caminar por el centro. Y caminando por el centro, Jesús se bajó de la cruz. Él se bajó de la cruz y él me daba la mano, como quien dice, me alcanzaba así la mano. Y a mí me dio miedo. Él con su corona de espinas, mejor dicho, flagelado, con esa sangre por todo su cuerpo, y me daba su mano. Y a mí me dio miedo y empecé a caminar hacia atrás. Y hasta ahí fue el sueño, ¿sí? Pero ese sueño me tuvo tanto tiempo a medida que lo fui conociendo a él, que en algunos momentos sentía como tristeza, como dolor, que no sabía cuál era mi vocación. Ya teniendo mi esposa, mis hijos y todo, había momentos en los cuales yo decía, ¿será que yo no te respondí, Señor? ¿Será que yo te falté? ¿Será que yo en ese momento fue el llamado que me hiciste para ser sacerdote y yo no acaté ese llamado? O sea, fueron unos momentos como de crisis que ya estando con mi familia tenía muchas dudas, pero el Señor me ha ido aclarando
y sabe que esta es mi vocación y muchas otras cosas más que voy a hacer con ese encuentro con Jesús, que sé que el Señor me ha ido mostrando poco a poco porque todo es un proceso de caminar con Dios. Claro, sí, señor, así es. Qué bonita experiencia, don Germán, es algo muy bonito. Bueno, muchas cosas muy bonitas, muy importantes que hemos oído en esta pregunta, en este testimonio. Bueno, don Germán, la tercera pregunta que tenemos para hacerle es, ¿cómo hace para mantenerse firme frente a este llamado especial que el Señor le hizo? Bueno, primero, la oración. La oración es lo más hermoso que hay, porque la oración nos lleva a fortalecernos. He tenido momentos de muchas crisis. Estando en la comunidad me he querido salir 2 veces. Una fue muy dura, donde ya no quería volver, tanto que quería pedir una licencia. El hecho de que me hablaran solamente 2 minuticos me dio esa fuerza, pero la oración ha sido lo más grande. Las prácticas que tenemos en la comunidad, en Santo Rosario diariamente, estar con el Señor en el Santísimo, la Eucaristía, pero yo creo que más que las prácticas, realmente es poder afrontar un momento en el cual yo no quiero nada con Dios y aunque sea hacer un Padre Nuestro, yo creo que es lo que más he ganado. Una vez recuerdo que había un retiro de silencio que lo estaba organizando Ramiro y en ese momento yo estaba en crisis. Le dije, Ramiro, yo no siento nada, no quiero nada. Y en ese retiro iba a estar mi hija. Entonces me dijo, quédese de una vez. Le dije, pero yo no traje nada. Dijo, no, pues que le traigan. Y como era cerquita, entonces mi esposa le dijo a él, pues listo, le traemos las cosas. Yo me quedé. Pero Claudia, usted no puede, mejor dicho, es que uno ni se imagina el Señor qué es lo que quiere, o la Virgencita o San José. Resulta que empezó el retiro y yo así como desalentado, como bueno, me voy a quedar a ver qué pasa. Y empezó al día siguiente una Eucaristía. Y en la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, y resulta que cada uno de ellos empezaron a tocarme, pero de una forma impresionante frente a lo que yo estaba sintiendo. ¿Sí? El hecho es que terminé el retiro y peor que la Magdalena, porque en cada actividad y en cada cosa el Señor me iba diciendo algo de lo que yo estaba sintiendo. ¿No? Y fuera de eso, en otro momento, en otra Eucaristía, no fue en ese retiro, que también estaba como en crisis, todavía tengo la hojita guardada de una lección, unas citas bíblicas también que me hablaban de lo que yo estaba viviendo en ese momento. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí en mi familia, tengo dificultades y ha llegado momentos en los cuales yo digo, yo no quiero nada, Señor, no quiero nada, no quiero orar. Si en ese momento voy a hacer el Santo Rosario, alguna práctica, no quiero, ¿sí? Pero he aprendido que en ese momento es cuando Dios más quiere que estemos con Él. Entonces, cada vez que pasa esa situación, lo que hago es orar y decirle al Señor que me levante, porque no es fácil, no es fácil. Yo siempre digo que esta lucha es de 2 en 2 y mi esposa pues me ayuda en esto, mis hijos con sus actitudes, con sus cosas también me ayudan, aunque cada uno viviendo su fe, pero para mí prácticamente yo veo cada vez al Señor en cada obra, en cada acto, en cada situación. Ahorita lo que me está ayudando es mucho la lectura espiritual, conocer de santos, ver películas, el leer temas espirituales, el escuchar música. Yo digo que eso es lo que lo mantiene a uno. También sabe que me mantiene escuchar a las personas cuando tienen alguna dificultad, más como mi profesión de psicólogo, el poder generar donde he estado, en las empresas donde he estado, he creado grupos de oración, ¿sí? Donde oramos antes de empezar a trabajar, así no les guste a mucho a algunas personas, ¿sí? Pero lo hacemos, que es lo importante, ¿sí?
Eso lo hacemos y ahí caminamos. Claro, claro, Germán, sí, señor. Es muy importante y todo lo que usted dice es muy cierto para podernos mantener en esta oración. Bueno, Germán, yo creo que no queda más que darle muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido los dos. Ha sido muy nutritivo tanto para mí como para las personas que nos están viendo todo este testimonio. Don Germán, me gustaría que para finalizar nos acompañara con una oración para poder terminar como debe ser esa entrevista. Entonces, le cedo la palabra y muchísimas gracias nuevamente por aceptarnos la invitación. Bueno, vamos a disponernos para decirle al Señor que Él es el Todopoderoso, que a través de las gracias, a través de su presencia, a través del amor pleno entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, sea Él el que nos siga iluminando y fortaleciendo, que siga Él dando frutos a través de cada una de estas personas, que a través de estos programas evangelizan, llevan la palabra de Dios y el testimonio de Dios a los corazones. Por eso yo le pido al Señor por esta familia, le pido al Señor que nos siga llenando de su amor y de su presencia. A cada una de las personas que están viendo este programa, para que sea el Señor despertando ese interés para seguirlo, ese interés para que sea lo más valioso, lo más importante en nuestra vida, que sea la Santísima Virgen María, esa mamita que nos alegre, que necesitemos de ella en todo momento, porque es la mamá que intercede por nosotros. Y que sea San José, ese hombre justo, ese hombre trabajador, que nos enseñe a amar. Bendiciones para cada persona que pueda estar viendo este programa, para que el Señor obre en sanación, para que el Señor obre en liberación y en conversión, para que el Señor a través de los frutos del Espíritu Santo dé sabiduría en las familias, y para que reine el corazón inmaculado de Jesús y de María y de José, y para que sea la familia de Nazaret viviendo en cada uno de esos hogares, que sea siempre el Señor el centro, la vida, el amor y la presencia. Que lo sigamos, que no nos cansemos de seguirlo y que nos llenemos cada vez más de su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, don Germán, nuevamente. Gracias por su tiempo. Bueno, ha llegado al final de este programa. Queremos invitarlos para que no se pierdan un próximo programa. Hay muchas sorpresas bonitas. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle un link si les gustó y nos vemos la próxima vez. Dios los bendiga.